Se identificó a una persona como Claudio Neves Valenti, fecha de nacimiento, y era un hombre de 48 años. Era estudiante de Brown, de nacionalidad portuguesa, y su última dirección conocida estaba en Miami, Florida. Después de una intensa búsqueda de 5 días, las autoridades dicen que el presunto tirador de la Universidad Brown está muerto. Y no solo eso, según ellos, también es responsable del asesinato de ese profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Massachusetts, solo unos días después. Contamos con la información de las fuerzas del orden mientras intentamos comprender este hecho y preguntamos cuál será el rumbo de la investigación. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Estamos 100% seguros de que este es nuestro objetivo y que este caso está cerrado desde la perspectiva de perseguir a las personas involucradas. Fue una noche bastante agitada el jueves, con autoridades locales, estatales y federales en Providence, Rhode Island y Boston, Massachusetts, anunciando que el sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown está muerto. El tiroteo, que ocurrió el sábado 13 de diciembre, resultó en la muerte de 2 personas, los estudiantes Ella Cook, Mohamed Aziz Mirsokov, y dejó a otras 9 personas heridas. También se ha confirmado que el tirador es responsable del tiroteo contra el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Nuno Lurero, un profesor de ciencias nucleares, ingeniería y física. Lo asesinaron 2 días después en su casa de Brookline, Massachusetts. Informes iniciales sugerían que la misma persona estaba vinculada a ambos incidentes. Y ahora las autoridades están confirmando esto. El presunto tirador es Claudio Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años. Fue encontrado muerto en una bodega de almacenamiento en New Hampshire la noche del jueves. Fue una gran escena. Las fuerzas del orden, con armas desenfundadas, entraron a la bodega sin saber si Valente estaba armado, era peligroso o siquiera se encontraba ahí. Los federales obtuvieron una orden para ese almacén porque creían que estaba relacionado con el sospechoso. Y una vez que encontraron a Valente muerto. Se cree que murió por una herida de bala autoinfligida. Así que cuando se trata de los detalles de cómo lo encontraron y sus movimientos, quiero entrar en eso. Así que primero, vamos a esta conferencia de prensa en Providence, Rhode Island. Bien, sucedió el jueves por la noche. Se retrasó varias horas y esta es la explicación inicial de cómo encontraron al presunto asesino. Esto es del jefe de policía de Providence, Oscar L. Pérez, Jr. Identificaron a una persona de interés con ese video. Se vio a la persona de interés en Hope Street doblando a Waterman Street. Ese fue uno de los primeros videos publicados. Revisamos grabaciones de video y en ese incidente en específico fue en realidad un video el que nos proporcionó la descripción de un vehículo. Eso fue corroborado gracias a una pista que se recibió en el centro de información. Ese cuarto estaba lleno de detectives y agentes recibiendo llamadas todos los días. Empezábamos temprano y nos íbamos tarde. Luego Flock y el sistema de reconocimiento de placas nos pudo proporcionar esta descripción de este vehículo. Un vehículo fue detectado por Flock, lo que nos llevó a una agencia de renta de autos en Massachusetts. Gracias a eso, los agentes y su trabajo también pudieron conseguirnos imágenes de esta persona, así como una copia del contrato que proporcionó su nombre real. El video de ese sujeto coincidía con la descripción de esa persona de interés. El departamento de policía estaba desesperado por ponerle las esposas. Y luego, también el jueves por la noche, tuvimos esta otra conferencia de prensa en Massachusetts. Obtuvimos más detalles de la fiscal federal del distrito de Massachusetts, Leah Foley, quien básicamente dijo que este sujeto está relacionado tanto con las tragedias en la Universidad Brown como con la muerte del profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Esta noche, aproximadamente a las 9 p.m., agentes federales irrumpieron en un almacén en Salem, New Hampshire, en busca de Claudio Neves Valente, un ciudadano portugués que creemos disparó y mató a 2 estudiantes de la Universidad Brown y a un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Brookline, Massachusetts.
Nies Valente estudió en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, con una visa F1 alrededor de 2000 a 2021 y eventualmente obtuvo el estatus de residente legal permanente. Anteriormente, asistió al mismo programa académico que el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Nuno Luriero, en Portugal, entre 1995 y 2000. Aunque Neves Valente parecía residir en Florida entre el 26 y el 30 de noviembre de este año, rentó una habitación de hotel en Boston. El 1 de diciembre rentó un gran Nissan Sentra con placas de Florida en una agencia de alquiler de autos en Boston. Ese mismo día condujo hasta las cercanías de la Universidad Brown, donde su auto fue visto de manera intermitente entre el 1 y el 12 de diciembre. El 13 de diciembre, Neves Valente entró a un auditorio en el campus de la Universidad Brown durante una sesión de estudio y comenzó a disparar a los estudiantes, matando a Ella Cook y Mohamed Aziz Umersokov y dejando a otras 9 personas heridas. Entre el 13 y el 14 de diciembre, Nies Valente regresó a Massachusetts. El 15 de diciembre asesinó al profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Nuno Luriero, en la casa de Luriero en Brookline, Massachusetts. En algún momento, mientras estaba en Massachusetts, cambió las placas del Nissan Sentra por una placa no registrada de Maine. Inmediatamente después del asesinato del profesor Luriero, Neves Valente condujo hasta una bodega en Salem, New Hampshire, donde había rentado una unidad de almacenamiento en noviembre de este año. Los investigadores identificaron el vehículo que había rentado en Boston y luego condujo hasta Rhode Island y fue visto en... El vehículo fue visto afuera de Brown y había imágenes de seguridad que mostraban a una persona que se parecía a él. En línea, había investigaciones financieras que se estaban llevando a cabo en segundo plano que lo vinculaban no solo a ese auto, sino también a los hoteles que había rentado. Y los autos, el auto que había usado no solo para conducir a Rhode Island, sino también para regresar a Boston. Y luego estaba la grabación de seguridad que lo captó a menos de 1 kilómetro de la residencia del profesor en Brookline. Y hay un video de él entrando a un edificio de departamentos en la ubicación del departamento del profesor. Y luego, más tarde esa noche, se le ve aproximadamente 1 hora después, entrando a la bodega, usando la misma ropa que llevaba puesta justo después del asesinato. Ahora, hay otra cosa en la que también tengo que profundizar. Hubo 2 grandes avances cuando se trató de identificar al tirador. Tienes a este conserje de la Universidad Brown, quien aparentemente le dijo a los investigadores que vio a una persona sospechosa usando una máscara, vistiendo el mismo tipo de ropa que se vio en estos videos y fotos de vigilancia que mencionamos en una barra lateral anterior, y que esta persona caminaba con una cojera. Los investigadores revisaron las grabaciones del 1 de diciembre. Ven a esta persona. 2. Reddit. Una persona anónima publicó en el foro de Reddit de Providence que vio al sospechoso caminando por la zona y señaló que su vehículo también estaba en el área. La publicación de Reddit decía: lo digo completamente en serio, la policía investiga un Nissan gris con placas de Florida, posiblemente rentado. Las autoridades revisan videos y al parecer hallaron un auto que coincidía con la descripción de Reddit. Las piezas encajan. Ese auto resulta ser el mismo que rentó Neves Valente. Y solo una nota. Resulta que una persona pudo haber sido alguien que se cruzó en el camino del sospechoso. Quizá viste a las autoridades diciendo que querían hablar con esta persona en específico, que estaba, entre comillas, cerca de esta persona de interés, este sospechoso. También se informó que el sospechoso tuvo algún tipo de altercado con alguien antes de los tiroteos y luego huyó. Y es impactante su aparente conexión con ambos crímenes en el transcurso de solo 2 días. Las autoridades afirman que el tirador abrió fuego en la Universidad Brown y luego fue a Massachusetts y mató a este profesor. Investigadores confirmaron que Valente estudió 3 semestres en Brown. Era un estudiante de posgrado, estudiaba física, pero en el momento del tiroteo, para ser claros, al parecer ya no tenía ninguna afiliación con la universidad, solo ese vínculo de hace unos 25 años.
Solo estudió en la Universidad Brown de 2000 a 2001 y se retiró en 2003. Supimos que durante el periodo de 1995 a 2000, Valente asistió al mismo programa académico que Luero, el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que fue asesinado. Esto fue en Portugal. Para aclarar, no se ha determinado el motivo ni por qué abrió fuego en la Universidad Brown. Cualquier mala voluntad que haya tenido, de nuevo, ¿cuál es su relación con este profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts y qué resentimiento podría tener hacia él? Pero tienes a un profesor de física, tienes a Valente, quien estudió física, tienes estudios de física que usualmente se llevan a cabo en los salones Barris y Holly, donde ocurrió el tiroteo. La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, afirmó que era seguro suponer que Valente, estudiante de posgrado en física, probablemente ya había estado antes en ese edificio. Y aquí hay otra cosa que tengo que mencionar. Cuando viste esta conferencia de prensa en Providence con autoridades locales, estatales y federales, no se trataba solo del sospechoso, no se trataba solo de explicarlo a él y las circunstancias de su muerte, el rastreo y todo eso. También fue un poco a la defensiva. Parecía que también se trataba de defenderse, de explicar sus acciones, porque han estado bajo el foco público en los últimos días. Ha habido muchas preguntas sobre la duración de la búsqueda del sospechoso. ¿Por qué inicialmente detuvieron a otra persona de interés y luego la liberaron? Eso retrasó la investigación. La aparente ausencia de cámaras en el edificio universitario donde fue el tiroteo de Brown. Así que lo que van a escuchar ahora es este intercambio entre la presidenta Paxson y también el jefe de policía Pérez. Escuchen. No había cámaras en el edificio y las autoridades, incluidas personas detrás de usted, dijeron que si Brown hubiera tenido cámaras en esa zona, habrían atrapado al sujeto. Eso quizá habría evitado toda esta confusión. ¿Puede responderme esa pregunta? Bueno, no creo que hayamos mencionado las ubicaciones de las cámaras en Brown. ¿Por qué lo sacarían de una agencia de autos de alquiler? Tenemos 1,200 cámaras en Brown. Pero no en ese edificio. Tenemos algunas en ese edificio. Es un complejo grande y creo que lo que verías es que la evidencia en video en este caso, desde mi perspectiva, no soy un agente de la ley, ha sido increíblemente útil. Sí, el video fue clave en este caso. El video del vecino, el video del auto rentado, pero no el video del edificio al que entró libremente tanto antes cuando tuvo el enfrentamiento, como cuando regresó y decidió matar gente. No tenían cámaras en ese edificio, solo dígalo para que podamos terminar con esto. Y mi siguiente pregunta, ¿van a poner cámaras en ese edificio? Sí, sabes, creo que necesitamos revisar. Vamos a analizar todo lo que se ha hecho, pero no creo que la falta de cámaras en ese edificio tuviera algo que ver con lo que pasó ahí. Y vamos a seguir adelante. Si no se hubiera enfocado en la persona equivocada desde el primer día, ¿cree que el profesor en Massachusetts estaría vivo y bien? Desde el principio le he dicho que esta investigación es extremadamente compleja e intensa, así que usamos todos los recursos en cuanto respondimos a la llamada. Lo mencioné antes, estoy orgulloso de los hombres y mujeres de este departamento. Sí, encontramos a alguien que obviamente pensamos que era la persona. Pero seguimos adelante, continuamos investigando, seguimos revisando las áreas, seguimos revisando los videos. Por eso estamos aquí. También debo mencionar que se pensaba que Valente era muy sofisticado para evitar a la policía. No solo ocultaba su apariencia, sino que supuestamente usaba un teléfono imposible de rastrear. No usaba tarjetas de crédito a su nombre y utilizaba SIM europeas, por lo que sería difícil rastrearlo. Posiblemente usó una placa falsa y la cambió. Las autoridades informaron que no tiene antecedentes penales conocidos. Hasta ahora no han encontrado ninguno. Al parecer, originalmente tenía una visa de estudiante. En 2017, aparentemente, ingresó a Estados Unidos por la Lotería de Visas de Diversidad y obtuvo residencia. Es un programa donde miles de inmigrantes pueden venir cada año a Estados Unidos desde lugares con bajas tasas de inmigración. Y les diré que, tras todo esto, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la administración está pausando el programa de visas de diversidad tras todo esto. Muchos de estos detalles ya fueron confirmados por una denuncia federal y una declaración jurada del FBI. Parece que buscan
tranquilizar al público diciendo que Valente es el responsable, que ya fue identificado, actuó solo y está muerto. Pero obviamente, todavía hay muchas preguntas sin respuesta y nos preguntamos, ¿alguna vez obtendremos respuestas? Motivo, planeación, actividades, personas relacionadas y qué hizo en días recientes. ¿Cuál es el siguiente paso en la investigación? Quiero decir, se ha informado que esta es una investigación en curso y que tienen que probar y analizar mucha de la evidencia que han encontrado hasta ahora. Por ejemplo, según los informes, los investigadores recuperaron 44 casquillos de bala de 9 milímetros usados, un casquillo de cartucho sin disparar y numerosos proyectiles y fragmentos de proyectiles. También, al parecer, se encontraron 15 casquillos de bala usados en el pasillo Barrison Holly y 29 casquillos usados en un auditorio. Al parecer, los investigadores también encontraron cargadores. Así que parece que hay mucho más que necesitan investigar y analizar. Presento al exagente del FBI, Colin L. Schmidt, presidente y director general de Cronus, expertos en litigios. Tengo que empezar aquí, Colin. ¿Este es el perfil típico? ¿Pensarías que esta persona cometería un tiroteo en la Universidad Brown y asesinaría a un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts? Es un cambio de eventos tan extraño. Lo único que puedo decir sobre esto es que es impresionante. Quiero decir, esto es algo donde la realidad supera a la ficción. Este es un ejemplo de eso. Porque mientras los investigadores avanzan, van a tener que encontrar algún tipo de catalizador para lo que pasó en Brown, no necesariamente el de Instituto de Tecnología de Massachusetts. Parece que hay una hipótesis que dice que hubo algún tipo de disputa o que él tenía algún problema con el profesor, pero ir a Brown y ejecutar a esos niños, francamente, simplemente no tiene sentido. Sí, hay muchas cosas extrañas en esto. Y tú ves una conexión aquí, ¿verdad? Estás viendo esta conexión con la física, que él asistió al mismo programa al mismo tiempo que el profesor de física. Todavía no está claro cuál sería la relación, pero también hay, y de nuevo, como dije antes, no parece haber antecedentes penales en este momento. Sin embargo, hay un nivel de sofisticación, ya que pudo eludir a las autoridades. Bueno, no necesariamente creo que fuera sofisticación. Creo que, ya sabes, hay un viejo dicho en las fuerzas del orden, no existen las coincidencias, pero el hecho de que ya se haya informado ampliamente que la vigilancia por video de Brown era deficiente en cuanto a las habitaciones y lo que estaba ocurriendo, y luego eludir a las autoridades, creo que aquí pudo ser solo un poco de suerte para él, tuvo buen tiempo y logró evadir a las autoridades, pero afortunadamente el FBI y otras agencias de la ley se involucraron y pudieron hacer esa conexión. Bueno, dicen, ya sabes, las tarjetas SIM europeas, tal vez las tarjetas de crédito falsas, las placas de matrícula, cambiando las cosas, ocultando su identidad. Al parecer, sí consiguieron muchas fotografías de él en ese lugar de renta de autos. Así que sí parece que hubo algo que se les escapó y finalmente pudieron rastrearlo hasta esta bodega de almacenamiento. ¿Crees que esos fueron ciertos aspectos que hicieron que fuera difícil de detectar? Me pregunto si investigan si tuvo ayuda, aunque no parece que sugieran que alguien más estuviera involucrado. Bueno, ciertamente esos esfuerzos de su parte hicieron que fuera más difícil detectarlo, pero cuando tienes un ejército de agentes y oficiales de la ley muy sofisticados, ellos pudieron separar el grano de la paja, identificarlo, encerrarlo y hacer la conexión entre los dos crímenes violentos. Así que ciertamente había intención ahí por todas esas cosas. Y una vez más, fue el buen trabajo policial de la vieja escuela lo que permitió identificar a este tipo y detener su próximo crimen, porque parece que no iba a detenerse. ¿Qué hacen para investigarlo más a fondo ahora? Como hemos dicho en cada episodio, las redes sociales son el primer paso. Y luego van a entrevistar a todos sus asociados y miembros de su familia. Y yo esperaría, si no ha sucedido ya, que haya habido una orden de cateo en el último lugar donde vivió. Van a hacer su línea de tiempo porque diste en el clavo. ¿Tuvo ayuda? ¿Hubo alguien que lo asistió? ¿O había alguien que sabía que tenía esta intención y no hizo nada para detenerlo? Las autoridades dijeron que tenían su nombre el día anterior. ¿Debieron informarlo antes o eso habría puesto en riesgo la investigación?
Creo que habría puesto en peligro la investigación porque me parece que estaban juntando las piezas y si hubieran hecho eso le habrían advertido a él. Y entonces las autoridades habrían entrado en una confrontación con un sospechoso armado que sabía que iban por él. Así que es posible que ya tuviera la intención de hacerse daño y con esa intención puede que estuviera esperando a las autoridades. Si lo hubieran identificado antes, entonces su intención de hacerse daño también podría haberlo llevado a hacerle daño a los agentes de la ley. ¿Cree que las circunstancias de su muerte son extrañas o únicas? Quiero decir, hay veces que cubres tiroteos como este y el sospechoso es abatido por la policía de inmediato. O como dijiste, podría haber una situación en la que se hagan daño a sí mismos. Esto fue interesante, ya sabes. Varios días después, lo encontraron en la bodega de almacenamiento. ¿Te sorprende eso? ¿No te sorprende eso? Dado el hecho de que tal vez él sentía que, ya sabes, que la presión estaba sobre él. Bueno, no me sorprende. Creo que ser encontrado en una bodega es inusual. Por lo general es en una habitación de hotel o en un auto donde se encuentran este tipo de criminales, pero creo que había una probabilidad muy alta de que él se involucrara en algún tipo de acción violenta con las autoridades. Así que desafortunadamente este pudo haber sido el mejor resultado posible en cuanto a llevarlo ante la justicia. Creo que él estaba muy fuertemente armado. Me estremezco al pensar lo que pudo pasarles a esos policías al detenerlo. ¿Tienes confianza en que tendremos respuestas a todas estas preguntas sobre el motivo, la planificación, las actividades y las conversaciones? A veces aprendemos más sobre ciertos casos, pero otros no nos gustan. Ni siquiera creo que entendamos el tiroteo de Las Vegas tras tantos años. Tengo un par de preguntas. ¿Confías en que harán una investigación exhaustiva? B. ¿Cómo es? ¿Hacen informe, conferencia de prensa o quién toma la iniciativa? Y supongo que C. ¿Crees que vamos a obtener respuestas? Van a hacer una investigación exhaustiva porque tienen que determinar si hay alguien más involucrado. Porque su prioridad número uno en este momento es determinar si todavía hay una amenaza para la comunidad. La B es, ¿vamos a obtener todas las respuestas a todas nuestras preguntas? Absolutamente no. No creo que eso vaya a pasar nunca, porque en el mundo de las redes sociales siempre habrá más preguntas y siempre habrá teorías de conspiración. Y en cuanto a que ellos liberen información al público, sí, creo que en algún momento dirán que él actuó solo, que fue la única persona involucrada y responsable de esto. Y luego habrá algún tipo de informe posterior, especialmente en Brown, para determinar cómo pueden reforzar su seguridad. Eso nos lleva a la gran pregunta, como mencioné antes. Un tema central de la conferencia de prensa en Providence, Rhode Island, fue defenderse tras estar tanto tiempo en el centro de atención. ¿Crees que están enfrentando críticas injustas? ¿O piensas que, ya sabes, esto fue una búsqueda de 5 días, él pudo haber sido capturado antes, esto pudo haberse prevenido? ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Cuando se pierde la vida de alguien, no existe la crítica injusta, especialmente en un caso como este. Es lo que es, y desafortunadamente las personas a cargo tienen que pararse ahí y aguantar las críticas, por así decirlo, porque niños, estos son jóvenes que fueron asesinados y fueron asesinados en un campus universitario. Y ciertamente había algún tipo de expectativa de que debería haber habido algún nivel de seguridad ahí, y puede que sí estuvieran ahí. No sabemos toda la historia ni cuán segura era esa instalación. Y tu descripción de ellos teniendo esa conferencia de prensa o viéndola y donde se estaban defendiendo, esa es una reacción humana normal. Sin embargo, como dije, es lo que es. Siempre serás criticado en situaciones así y cualquier crítica es válida porque hubo personas que murieron. Por cierto, Colin, ¿cómo funciona el análisis en criminalística, verdad? Las pruebas balísticas, las pruebas de ácido desoxirribonucleico, todo eso pasará tras bambalinas ahora, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Primero necesitan algo para analizar, como las armas de fuego. Es probable que las lleven al laboratorio del FBI, dependiendo de cuál sea el mejor laboratorio, ya sea ese laboratorio o el laboratorio en Rhode Island. Y luego, si hay otras cosas que analizar en cuanto a ácido desoxirribonucleico, para asegurarse de que él fue el único que interactuó con los instrumentos del crimen. Y luego, probablemente también lo examinarán a él, su cuerpo, para ver qué tipo de trauma pudo haber provocado esta locura. Ahora que él ha fallecido, el principal objetivo es ver qué pueden hacer las agencias gubernamentales para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas preguntas, muchas preguntas. Espero que obtengamos las respuestas.
Un desarrollo muy extraño. Colin L. Schmidt, muchas gracias, realmente lo aprecio. Y déjame decir esto, al final del día, hablamos mucho sobre el sospechoso, hablamos mucho sobre la investigación, como debe ser. Pero no podemos olvidar a las víctimas, no podemos olvidar a las personas que murieron, no podemos olvidar a las personas que resultaron heridas, a las familias que han sido afectadas. Ellos también buscan respuestas sobre lo ocurrido. Gracias, Colin L. Schmidt, por tu tiempo. Lo aprecio mucho. Gracias, lo aprecio. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y, como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.